¿Qué tal, profe? Nosotros somos el equipo 7, que está formado por Esteban, José Andrés, Pedro, David, Bernardo y su servidor. A continuación le vamos a explicar un poco de lo que llevamos del proyecto y lo que le vamos a presentar a Casa Monarca en la próxima reunión con ellos. Bueno, primero que nada, para poder realizar este proyecto fue necesario realizar la adquisición de datos. Para esto se realizó una aplicación web desarrollada con Flutter. En esta aplicación web, durante el desarrollo, se introdujo la clave pública y dentro de este mismo código se encriptan los datos y se mandan a Firebase. La encriptación se va a ver posteriormente. Ahorita vamos a ver cómo se ve este formulario. Creo que importante mencionar en estos formularios que requiere autenticación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer la sesión para que todo funcione bien. Tenemos que introducir un correo electrónico junto con una contraseña. Posteriormente se va a implementar la doble autenticación para medir seguridad. Se inicia sesión y se puede rellenar el formulario. La mayoría de los datos no son de entrada libre para evitar que haya errores al escribir. Por ejemplo, aquí nombre del responsable. Todo es en forma de lista, simplemente se tiene que escribir. Y con esto, pues, se manda a Firebase, como os había mencionado. Cuando los datos ya fueron adquiridos y colocados en el formulario, estos llegan a Firebase, la cual es una plataforma de administración, manejo de bases de datos, la cual contiene directamente los datos encriptados y de los cuales pueden ser obtenidos. eh, los datos terminan siendo obtenidos por eh, Power BI, el cual se explicará más adelante. Y ahí se puede ver la base de datos en tiempo real de Firebase, el cual es gratuito y está disponible que para la implementación de parte de Casa Monarca. Ok, nosotros sabemos que lo más importante para Casa Monarca es la visualización de los datos. Entonces se diseñó este tablero en el que se encuentran las variables que para ellos son pues las más importantes, entre las que se encuentra pues de dónde vienen y demás variables que no tienen mucho sentido explicar ahorita. Sin embargo, pues necesitamos de seguir conservando la información. Entonces los datos que se reciben, como ya lo mencionaba Andrés ahorita, son obtenidos de maneras encriptadas. Y dentro del mismo Power BI se programó este código de Python que nos ayuda a desencriptar. Es importante mencionar que de momento aquí se encuentra la llave privada, que es la que nos ayuda a desencriptar, pero para tener pues mayor seguridad se plantea almacenarla en algún documento en una USB y de esta manera pues haya un poco más de seguridad al momento de visualizar los datos. Se crearon dos ejecutables. Un ejecutable para encriptar la base de datos del Excel al JSON, que es el formato en el cual se almacena en Firebase, y otro para desencriptarlos de Firebase al Excel. Entonces, aquí podemos ver una parte del código para la desencriptación. Eh, Se crea una función para obtener los datos. Pide los datos de Firebase y utiliza la clave privada del RCA. En este caso no se puso literal, nada más se expresó que debería de estar ahí. Y pues la función se utiliza en el GUI de nuestra aplicación para poder desencriptar los datos. Y eso sería. Bueno, ¿y cómo es realmente la parte que usamos para incrementar la parte de encriptación? Y es que implementamos un algoritmo RCA. Antes que nada, en la aplicación web usamos, como ya se mencionó anteriormente, Flutter y Dart, en donde utilizamos principalmente las bibliotecas Encrypt y Point y Castle. Para esto, para manejar la encriptación. También la clave pública se define como una cadena en formato open. Después de esto, para el primer punto para encriptar los datos es que se convirtió la clave pública a un objeto RCA public key, ¿no?
Y después de esto, ya que tenemos nuestra llave, nuestra clave pública, se crea un encriptador RSA utilizando la clave pública y el algoritmo PKS-CS1 con SHA-256. Aquí pueden ver el código y todo esto, y se envían ya una vez que están los datos encriptados, los enviamos, como ya se mencionó anteriormente, a un Firebase. Y aquí está el código en donde podemos ver cómo se mandan, ¿no? Esa es la parte de encriptación. También, como ya se mencionó anteriormente, un poco por encima está el script de Python con la parte de desencriptación, en donde lo primero que hacemos es importar eh, pues los datos ya encriptados. Para esto se utilizaron las bibliotecas RCA, Request, Pandas y Base 64, ¿no? Para manejar los datos. Se define una clave privada, como ya se mostró anteriormente con Power BI, eh, y que se define como una cadena en formato PEM y se convierte en un objeto private key, ¿no? Aquí está el código. Y para desencriptar los datos, se obtienen los datos encriptados del Firebase y es importante tener la clave privada, ¿no? Y aquí podemos ver el código para ello. Y finalmente, la conversión al data frame para poder proyectarlos en el Power BI. Y ahí tenemos pues la línea de código, ¿no? De cómo se usa a data frame para el Firebase. Bueno, entonces recapitulando un poco, recordemos que la arquitectura es, por un lado tenemos la aplicación web, que es la que se encarga de encriptar y recibir los datos, ¿sí? Entonces, en esta parte del código, que es lo que hemos explicado anteriormente, esta es la parte del código que hace la aplicación. Obviamente arriba está la parte del diseño, del formulario, pero la parte importante que es la encriptación es esta. Entonces, por un lado tenemos una cadena que es más o menos como un diccionario. Este es el lenguaje Dart, entonces aquí se crea una especie de diccionario en el que están todos los campos del formulario. Posteriormente, cuando el usuario obviamente llena todos los campos y presiona el botón enviar, sus respuestas se mandan a este diccionario. Y luego se manda a llamar esta función, que es la función aquí la llamamos pues enviar formulario. Y primero se crea el encriptador, se define, que son los parámetros que mencionó Bernardo, donde tenemos la clave pública, el encoding y se usa el SHA-256. Posteriormente es la parte donde ahora sí se encriptan cada uno de estos campos que estaban en el diccionario. Entonces aquí se convierten los datos a el ciphertext, en datos encriptados, y finalmente se envían a la base de datos. ¿Sí? Luego en la parte de llegan a la base de datos y después en Power BI se desencriptan, ¿verdad? También tenemos el ejecutable que mencionó David, que es este de acá. Y aquí, como mencionó, está la clave privada nuevamente. Y hay una función que es la que se encarga de obtener los datos de la base de datos. Aquí es donde hace el registro de login. Y cada uno de los datos que están en la base de datos, vaya, son desencriptados uno por uno, usando las mismas propiedades y características que se usaron al encriptarlos. Y finalmente crea un archivo Excel, que es el que obviamente Casa Monarca pues, podría manipular a su gusto. ¿Sí? Entonces, dicho esto, los elementos de seguridad que tenemos es, primero, como se mencionó, para autenticarte tienes que usar un usuario, bueno, un correo, una contraseña, y vamos a implementar la parte de autenticación de dos factores. Entonces, por la parte de las contraseñas, lo que se sugiere es utilizar algún gestor de contraseñas. En este caso seleccionamos Bitwarden porque es gratuito. Y este es un gestor que te protege y encripta tus contraseñas. Te dices qué tan seguras están, si ya han sido reveladas o vulneradas esas contraseñas. Y es básicamente para no tenerlas simplemente anotadas en tu celular, en una nota o de una manera insegura. Luego tenemos la parte de autenticación de dos factores, que es decir, además de tener tu correo y tu contraseña, la idea es que tengas que abrir o descargar alguna aplicación como Google Authenticator y ahí te va a dar un código y ese código es el que ingreses al momento de autenticarte, tanto para iniciar sesión en la aplicación web como para solicitar desencriptar los datos. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el cifrado entre esto y en reposo, es decir, que en la base de datos, el mismo Firebase, recordemos que es una infraestructura de Google. Entonces,
obviamente todos sus datos están encriptados. Entonces se encriptan tanto en el tránsito, es decir, tanto cuando los estamos enviando o recibiendo, o subiendo y bajando de la nube, como los datos estáticos cuando ya están almacenados. Entonces aquí tenemos una doble capa de seguridad, porque por un lado, Firebase hace el trabajo de encriptar los datos mientras los enviamos, los recibimos y mientras están almacenados, pero además nosotros encriptamos esos datos o nuevamente por nuestro protocolo que usamos RSA. ¿Sí? Es decir, al momento de la aplicación cuando se envían, los encriptamos y se mandan datos encriptados. Entonces, otro elemento de seguridad es la parte de mínimo privilegio. Aquí tenemos, en Firebase te permite tener una configuración para que puedas decidir qué personas quieres que tengan acceso a tus datos. En este caso tenemos que las personas pueden escribir solamente si fueron autenticadas y aquí por cuestiones de comodidad pusimos que todos pueden recibir o leer los datos, pero aquí posteriormente se pondrían los usuarios que son capacitados justamente para leer o solo los capacitados para escribir. ¿Sí? Esa es la parte de mínimo privilegio. Y finalmente tenemos la protección de la USB, que también como mencionaron, la idea es que las claves, bueno, más bien la clave privada, que es la clave que solamente Casa Monarca debe tener, esa clave esté encriptada, esté en una USB y posteriormente esa USB sea encriptada cada vez que vaya a sacarse el ordenador, cada vez que esté libre. ¿Sí? Entonces la idea es que además de poner su usuario o contraseña y lo de dos factores, cada usuario al momento de que vayan a leer los datos tenga que meter esta USB con la clave privada y posteriormente ahora sí se va a ejecutar la desencriptación, la decodificación. Entonces, por nuestra parte es todo. Muchas gracias.